hemos sido capaces de meter un gol cada equipo y no sé si el fútbol es cuestión de justicia o no. Aquí cada uno hace los méritos que puede y creo que hemos hecho un muy buen partido. Hemos empezado por debajo del marcador, pero hemos hecho un partido muy bueno y al final pues ha sido una pena, la verdad, no poder conseguir la victoria. Pero muy contento y absolutamente satisfecho de lo que han hecho hoy los jugadores. Dado la sensación que vuestra delantera creaba muchísimos problemas, vuestro ataque más que vuestra delantera, muchísimos problemas al Racing, pero también es verdad que ellos con muy poquitos generaban enseguida problemas, sobre todo a través de Nico Hidalgo, ¿no? Bueno, no he tenido yo esa sensación. Creo que cuando atacamos no solo atacan los delanteros, ni cuando defendemos solo defiende la línea de atrás. Es cierto que hemos tenido ocasiones, hemos creado ocasiones, no hemos podido hacerlas, pero nada que reprochar. Es cierto que igual al final, los últimos 10-15 minutos, pues nos ha faltado un poco más de calma, igual, de acertar por dónde entrar, ¿no? Pero bueno, aún así hemos tenido ocasiones ante un rival muy bueno que no te ha hecho ocasiones en toda la segunda parte, quitando una que ha hecho una y una muy buena parada. Poco más que decir. ¿Alguna pregunta más? Sí, Arichona, buenas tardes. 6 victorias, 2 empates, los últimos ante Sanse y hoy el Racing. ¿Qué balance un poco haces de los partidos de casa y si se está escapando un poco el playoff pese a ese baje? Es cierto que las jornadas van pasando y esa distancia que tenemos pues no estamos consiguiendo bajarla en todo lo que nos gustaría. Pero creo que acabamos de ver un partido muy bueno entre dos equipos muy buenos ante, creo que igual es el mejor equipo de toda la segunda división B, y les hemos tenido. Y les hemos tenido atrás, les costaba salir, les hemos hecho ocasiones, hemos defendido muy bien. Creo que Perú ha hecho un partido muy bueno, muy bueno. O sea, habiendo llegado a las 4 de la mañana a casa descansando como habrá descansado y que tenga ese compromiso, que tenga esas ganas de querer, pues creo que son buenas, ¿no? Y nos demuestran qué tipo de jugadores tenemos en el club. Y me ha encantado. O sea, creo que Asier también ha hecho un partido buenísimo, Villalibre, muy satisfecho. Por cierto, Villalibre, 18 goles. ¿Qué techo crees que tiene este chico después de una cesión el año pasado, 2 cesiones el año pasado poco fructíferas? Se está volviendo a encontrar consigo mismo. ¿Qué futuro le auguras a Asier? Creo que bueno, el que mejor puede explicar lo que Asier sintió el año pasado es él, ¿no? Creo que no fue fácil ir al Valladolid, encontrarte con Mata, que te mete 200 goles, y no es fácil. Luego irte al Lorca en un equipo que estaba casi descendido. Pero ya lo dije la otra vez, creo que Asi tiene un potencial enorme, enorme. Y creo que hoy los que han visto el partido que ha hecho Asier Villalibre lo han visto. Y en todo, en todo. Evidentemente que necesita mejorar, evidentemente pero hay que trabajar, hay que insistir, y creo que tiene un potencial enorme y acaba los partidos así como acaba. En cuanto a Sancet, a Arich, le estás dando minutos, se le ve todavía un poco claro, lógicamente, un poco falto de ritmo, en los cruces un poco temeroso. ¿Cuánto crees que le debe falta de minutaje para volver a ser el Sancet de antes? Para volver a ser el Sancet de antes tiene que jugar y tiene que pasar este peaje. Entonces es cierto que no es que le esté costando, sino que se está habituando a volver a jugar después de estar 6 meses parado y está en ese proceso. Está entrenando bien, cada vez mejor, sin ningún tipo de miedo ni molestias en la rodilla, y le conozco bien, muy bien, sé toda la capacidad que tiene
en breve estará pues a su máximo nivel, que no es el del año pasado, sino bastante más. La segunda parte, creo que ha sido un monólogo del Bilbao Atlético en el Racing. ¿Crees que es el camino a seguir en esta recta final de la temporada? Es que creo que tiene mucho valor lo que hemos hecho hoy. Muchísimo. Ante un rival muy bueno. Evidentemente, te hacen ocasiones, ha habido situaciones que nos han superado, pero creo que hemos estado bien. Creo que los cambios encima, tanto la semana pasada como esta, te dan un plus. Creo que Gaizka, pues sin estar jugando de inicio y entrando tanto la semana pasada en Izarra y en esta, pues creo que nos da muchísimo y poco más que decir. O sea, el camino a seguir es este, pero ya lo sabemos. Lo es desde el 4 de diciembre. ¿Alguna pregunta más? Sí. La semana que viene se visita Tavira, la casa del colista, contra un rival que está en apuros, ¿no? Sí, a ver, al final creo que abajo hay una pelea interesante. Por el playoff, pues bueno, es cierto que el Baracaldo tiene una ventaja bastante amplia sobre los siguientes perseguidores. Y sí, un partido complicado, un equipo que está abajo, que bueno, la semana pasada también pues en casa perdió y sí, pero bueno, creo que hay que mirar por nosotros y a ver si de una vez por todas conseguimos ganar. Antes de que acabe el año conseguimos ganar fuera de casa, que estaría bien.